¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más, una semana más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy vamos a tratar un tema fundamental. No podía faltar en el día de hoy hablar de Argentina y la victoria de Javier Milei. Reconozco que en los diferentes chats que tengo con amigos y con colegas de la profesión, más allá de con algunos economistas, hemos estado casi durante toda la noche, yo durmiendo, pero de vez en cuando oía el plin 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 de los mensajes que teníamos en el chat, todos pendientes de cuál era el conteo, cómo iba saliendo las elecciones en Argentina, porque eran especialmente importantes. Eran unas elecciones en las que se iba a decidir si el futuro en Argentina se llamaba libertad, liberalismo, prosperidad y riqueza, o si se llamaba regreso al peronismo. Eso era lo que se jugaba Argentina en las elecciones de ayer. Finalmente ganó la formación que lidera Javier Milei, y eso que no está exento de problemas, que no es una formación exenta de incluso la tacha, la mancha de la corrupción, y lo que podríamos decir que es peor, que es que su líder, Javier Milei, quien se declara absolutamente reacio o refractario al socialismo, parece que no ha sido tan refractario a esos escándalos de corrupción, si lo quieren ustedes, dudas de corrupción que rodean a parte de su equipo, y que muchos hubiéramos agradecido que hubiera separado desde el primer momento, para que nadie dudara que sus intenciones no son otras que las de colocar al país, a Argentina, entre los primeros países del mundo en prosperidad y riqueza, que fue una de las promesas que hizo el propio Javier Milei. ¿Qué fue lo que hizo Javier Milei ayer cuando ganó las elecciones? Esto. Si vieras qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Creo que es justo decir que no necesariamente hoy comienza la construcción de una Argentina grande. Hablamos de un liderazgo, el de Javier Milei, que en solo un año le dio la vuelta como un calcetín a un país que nadaba entre la pobreza, en la miseria, que estaba chapoteando en el fondo del pozo en el que le había metido el peronismo, y que había conseguido darle la vuelta a la situación, reduciendo el gasto como nunca antes se había visto, me atrevería a decir que en los últimos 50-100 años en ningún país del mundo. Se redujo el gasto público de una manera brutal, se hizo un ajuste extraordinario y se pusieron en orden muchas de las partidas de gasto que el peronismo había inflado de una manera sobredimensionada, una manera espectacular. Y estoy hablando de esas jubilaciones, de esas pensiones de jubilación, de esas pensiones por incapacidad que cobraban fallecidos, familiares de fallecidos, que cobraban gente por no tener un brazo cuando tenía todas las extremidades, en fin, toda esa infinidad de informaciones que les hemos ido ofreciendo, y que son cosas de las que ha conseguido poner en orden Javier Milei en muy poco tiempo de gobierno. Ha tenido mucho margen de maniobra pese a no tener mayoría en las cámaras el señor Javier Milei, y esto era lo que se jugaban en estas elecciones, la mayoría en las cámaras. ¿Pero qué ha pasado? Pues han sido unas elecciones en las que la participación ha sido bajísima. Según algunas estimaciones, ha sido una de las participaciones más bajas de la historia democrática de Argentina. Algo que ha aprovechado el que se adivina como su principal rival político dentro del peronismo, que es el que salió elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Enviar también un mensaje a Milei y a su gobierno. Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral, donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen.
Es un cálculo ventajista el que hace Kichilov, pero no le falta razón. Y es que volvemos a lo mismo. El señor Javier Milei tiene sobre sus hombros una responsabilidad mayúscula, porque han sido muchos los compromisos que ha adquirido y ha sido muy claro, muy expedito en el modelo de Argentina que nos ha diseñado desde el primer momento y que, tenemos que decirlo abiertamente, a muchos nos llenó de ilusión por ser un proyecto netamente liberal en un país que lo necesitaba y en un país en el que la anterior apuesta por algo diferente al peronismo, que fue la que encabezó Macri, no salió bien por aquello de la contemporización de las acciones políticas necesarias para sacar al país de esa situación. Milei, por su carácter, por su formación, por sus convicciones, ha conseguido hacer mucho en muy poco tiempo. La cosa está en saber qué va a ser capaz de hacer ahora, que además de su convicción tiene las cámaras a favor. Eso sí, va a tener que despejar todavía muchas dudas y ser capaz de cumplir promesas como las que hizo en suelo español hace solo unos meses, en el pasado mes de junio, cuando pisaba el Madrid Economic Forum. Pero se imaginarán que si yo considero que los impuestos son un robo, no me voy a quedar acá. En ese sentido, estamos trabajando en una reforma tributaria y, acorde a las estimaciones que tenemos, si la economía argentina de acá al 2031, en caso de que me tocara ser reelecto, podríamos estar bajando más de 1,5 puntos del PBI por año de impuestos. Y eso significaría devolverle a los argentinos de bien ni más ni menos que 500.000 millones de dólares. ¡Vaya que eso sí es ser libertario! Bueno, una promesa que no está nada mal. Bajar un 1% del PIB en impuestos cada año desde ahora hasta 2031. Esa es una promesa difícil de cumplir. La verdad que la primera, que fue reducir el gasto, una condición absolutamente necesaria para poder acometer la segunda, que es bajar impuestos, lo ha hecho, y lo ha hecho de una manera muy contundente. Tiene que seguir arreglando temas económicos que aquí, hoy, en la tertulia vamos a tratar con personas que conocen muy bien el proyecto de Javier Milei y que además lo conocen tan de cerca como que vamos a conectar directamente con Buenos Aires, pero es algo, bueno, pues que tenemos que tener ahora mismo en la recámara. Milei ha obtenido el apoyo necesario para que sus reformas no solo se pongan en marcha, sino que se pongan en marcha de una manera clara, expedita y urgente, acelerada. Eso es lo que puede hacer Javier Milei hoy con la mayoría que le han otorgado en las últimas elecciones en las urnas. Veremos si lo consigue. En cualquier caso, lo que sí que les digo es que tenemos otros muchos asuntos hoy que comentar, empezando, como siempre, por la portada de Libre Mercado. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a repasar, si te parece, esa portada de Libre Mercado. Hoy con asuntos interesantísimos, evidentemente. Tenemos que hablar de esa victoria de Javier Milei, pero si te parece lo dejamos para la tertulia y hablar de una pieza por la que te tengo que felicitar. Vaya retrato del problema inmobiliario que tenemos en España que nos haces en esta pieza. Hasta 20 años para construir un piso, la pesadilla burocrática que dispara los precios de la vivienda. Es lo que nos trasladan desde Colliers, con quienes hablamos aquí en Con Ánimo de Lucro la semana pasada acerca del problema de la vivienda, y en Libre Mercado hemos profundizado aún más en lo que nos comentaban, y sobre todo el problema es que evidentemente las regulaciones que a distintos niveles, tanto estatal como regional como local, se ponen para la construcción de vivienda, también para la disposición del suelo, la promoción de estos proyectos, alargan los proyectos inmobiliarios hasta incluso, como contamos ahí, en 20 años. Evidentemente, esto en un contexto en el que hace falta construir más vivienda y de una forma mucho más acelerada, pues no viene a redundar sino en los problemas que siempre apuntamos, que es el de la tensión que se vive en este mercado, lo cual aumenta los precios, evidentemente. Desde luego que sí. De nuevo, enhorabuena. Una pieza, la verdad, que muy ilustrativa y que haría muy bien en leer más de un miembro del gobierno, del que luego hablaremos. Rotellar hoy hace recuento de deuda. ¿Cuántos millones de euros ha incrementado la deuda el gobierno de Pedro Sánchez, Rubén,
según nos cuenta José María Rotellar, el profesor Rotellar, pese a que el gobierno insiste día tras día en que lo que está haciendo es bajar la deuda pública. Mientras el gobierno presume de que rebaja la deuda pública, ¿en cuánto lo ha subido ya, Rubén? En más de 540.000 millones de euros, según cuenta Rotellar en el día de hoy en Libre Mercado. Y claro, por eso él lo que apunta es que en realidad España necesita una política económica radicalmente distinta a la de Sánchez, que es confiscatoria y también que se dedica a incrementar, como dices, el déficit y la deuda, cuando, como defiende Rotellar, lo que sería necesario sería todo lo contrario, reducir impuestos y también reducir déficit y deuda, es decir, a llevar un ajuste fiscal que lleve a un equilibrio de las cuentas. Y oye, cuéntame la pieza de Rainer Zitelmann, que yo creo que es una de esas piezas que hoy la verdad que nos ayuda a conocer más de cerca momentos de nuestra historia desde un enfoque que a lo mejor no habíamos tenido hasta ahora. Sí, porque Rainer Zitelmann acaba de publicar un libro en Unión Editorial que de hecho traduce Diego Sánchez de la Cruz, que se titula Hitler y la Revolución, y hoy en Libre Mercado nos traslada las tesis principales de este libro, que pues en realidad lo que hace es resumir o detallar cómo la política económica y social de Hitler en realidad era más socialista que otra cosa. Claro, a ver, realmente, teniendo en cuenta que el Partido Nacional Socialista no tampoco lleva, o sea, no es una cosa que nos tenga que extrañar. Pero sí es cierto que esto, en un momento como el actual, en el que desde la izquierda populista no se cansan en señalar a aquellos que se oponen a sus propuestas de nazis, fascistas y demás, pues este tipo de libros o de artículos está muy bien para detallar cómo en realidad los socialistas tienen más que ver con los nazis o los fascistas que un liberal. Bueno, pues ahí queda esas recomendaciones de la portada de Libre Mercado. Desde luego no nos la podemos perder y la tenemos que recomendar siempre. Sobre todo esa pieza de Rubén Folguera, que el hombre pues tiene su modestia, por eso sí, no presume, pero es verdad que es una pieza absolutamente extraordinaria, insisto, para entender de verdad lo que está pasando con el problema de la vivienda. Problema del que vamos a hablar ahora en el repaso al resto de titulares del día de hoy. Pero antes, como siempre, a esta hora vamos a hacerle dos recomendaciones importantes. ¿Quieren ustedes invertir? ¿Lo quieren hacer además en el negocio inmobiliario? ¿Y lo quieren hacer además sin necesidad de tener que endeudarse, comprar un piso, ponerlo en alquiler, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues tienen ustedes la opción de Cibislend. Entren en cibislend.com, www.cibislend con v y terminado en d.com, y ahí tienen toda la información de lo que es el crowdlending inmobiliario. Van a poder ustedes invertir desde 250 euros, nada más, en la financiación de promociones inmobiliarias que les van a dar a ustedes rentabilidades de doble dígito entre 10 y 15 meses, y además operando por debajo una garantía hipotecaria. Es decir, que si hay algún tipo de problema, hay una garantía por debajo que permite liquidar los activos y que ustedes recuperen su dinero. Además, con todas las bendiciones de la CNMV, www.cibislend.com. Que luego son ustedes autónomos o tienen, pues qué sé yo, una pequeña micropyme de entre 0 y 2 trabajadores, dense prisa. No les queda nada. El viernes se acaban los kits digitales. Tienen fecha de caducidad. Y ustedes, gracias a los amigos de Z Plus, pueden conseguir un ordenador gratuito. Si es usted autónomo el que nos escucha, no desaproveche la oportunidad. Solo le queda esta semana. Escriba en su ordenador ordenadorlibertad.es. Repito, ordenadorlibertad.es, y allí le informan de todos, les da usted sus datos y ellos se encargan de pelearse con la administración para que a usted le den un ordenador gratuito, una web profesional, además el mantenimiento durante todo un año, y son ellos los que se encargan de todo. Usted no tiene que pelearse con la burocracia. Insisto, es una campaña que termina el día 31, porque el día 31 se acabaron los kits digitales, no habrá ya más posibilidad de obtener ese ordenador gratuito. ¿Que son todavía ustedes analógicos? Llamen al 699-090-675. 699-090-675. Y vamos ya con Rubén Folguera a repasar el resto de noticias del día. Les decíamos, mucho ojo a esta pieza que escribía Rubén Folguera sobre los problemas por los que atraviesa la posibilidad de promover vivienda en España y solucionar parte del problema de oferta que tenemos, y que estaría muy bien que algún ministro se lo leyera.
Señor Bustinduy, Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, haga usted el favor de leerse la pieza de Rubén Folguera y dejar de meterle el dedo en el ojo a aquellas compañías que a lo que se dedican es a tratar de solucionar los problemas que su intervención sobre el mercado del alquiler han puesto encima de la mesa. Tras la apertura de un expediente sancionador el pasado mes de marzo, el Ministerio de Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. Los motivos que alegaron desde el Ministerio para abrir este expediente fueron presuntas prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión de los alquileres. Además, alegan que tienen la mayoría de la cuota de mercado cuando la mayor parte de la cuota de mercado está en manos de particulares y no precisamente de empresas como Alquiler Seguro, que a lo que han venido es a poderle dar a los propietarios de vivienda la seguridad que ustedes, señores del gobierno, les han quitado, les han hurtado. Alquiler Seguro ha hecho un negocio muy bien hecho, con ánimo de lucro, efectivamente, igual que el título de este programa, para poderle solucionar a los inquilinos, a los propietarios su tranquilidad. Es decir, usted es propietario de una vivienda, quiere ponerla en alquiler, pero teme que el inquilino le deje de pagar, que deje de recibir su dinero a final de mes, etcétera, etcétera. En Alquiler Seguro le solucionan este problema. Bueno, pues por venir a solucionar ese problema, ahora el señor Bustinduy quiere ir contra Alquiler Seguro. ¿Qué será lo siguiente? ¿Se dan ustedes cuenta de hasta qué punto tienen alergia a la propiedad privada los miembros del gobierno? Pues este es uno de los muchos ejemplos, quiero decir, que tenemos ahora mismo en este gobierno. Pero alrededor de la vivienda es abracadabrante todo lo que vemos. Es increíble que los mensajes sigan siendo de intervención, de menos garantías para los propietarios, más garantías para los inquilinos que incumplen y que, pues dejan de pagar sus rentas. Pero no solo esta es la noticia del día, tenemos otras muchas que les vamos a contar. La propuesta para obligar a las empresas a atender a sus clientes en catalán vuelve esta semana al Congreso de los Diputados. Así, este miércoles los grupos introducirán nuevas enmiendas al articulado y votarán el dictamen resultante. De este modo, si se aprueba, el texto se elevará al Pleno para su aprobación definitiva en el Congreso. Bueno, pues siguen queriendo que todas las empresas de España tengan que poder atender a sus clientes en catalán. Este es el gobierno. O sea ya que nos estén sablando impuestos, que nos estén sablando a cotizaciones sociales, que estén interviniendo en los mercados como lo están haciendo, como nunca antes se había hecho en este país, que estén decidiendo absolutamente todo, cómo tienes que fichar, cómo no tienes que fichar, cuántas horas tienen que trabajar los empleados, cómo deben trabajar los empleados en cada una de las empresas. Te estás metiendo hasta en la cocina. Resulta que ahora también estás obligando o queriendo obligar a las empresas, a todas las empresas de España, a poder atender a sus clientes en catalán. A un pequeño autónomo en Madrid le vas a obligar a tener a un traductor que le ayude a poder atender a una persona en catalán, porque si no le vas a quitar la licencia para ejercer su actividad. Es terrible lo que tenemos encima de la mesa, pero el gobierno sigue empeñado en poder aprobarlo. Ahora vamos a abrir página internacional, porque desde Estados Unidos llegan noticias muy interesantes, no nos las podemos perder. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este domingo que las negociaciones con China han permitido cerrar un acuerdo marco para evitar la imposición de aranceles adicionales del 100% a los productos chinos. Por su parte, el representante chino para Comercio Internacional ha confirmado que existe un consenso preliminar entre los dos países en el ámbito comercial. Y también desde Estados Unidos tenemos que hablar de que el gobierno norteamericano ya tiene a los candidatos para sustituir a Powell en la Reserva Federal norteamericana. Así lo ha confirmado también Scott Bessent, que explica que esta decisión espera Trump tomarla antes de final de año. Entre los candidatos se encuentran dos miembros actuales del Consejo de la Fed, el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y Rick Ryder, ejecutivo de BlackRock. Esta noticia llega justo después de conocer el dato de inflación de septiembre, que apuntala a 2 recortes nuevos de tipos este año. Bueno, pues estas son las informaciones económicas más relevantes del día. Nos vamos ya a la tertulia. Y nos vamos a ir enseguida a la tertulia, pero antes déjenme que les cuente. Sobre todo, un empresario lo sabe bien, el tiempo es dinero. Y cuando se trata de tu salud, y que me lo digan a mí últimamente, el tiempo perdido aún es más caro. Ahora, con Salud.net no tienes que esperar para ir al médico. Puedes conseguir cita
Sí, señores, en menos de 48 horas en miles de centros médicos privados. Puedes pagar solo cuando vayas al médico o contratar un plan con 3 visitas mensuales por solo 8 euros. Lo que acaban de escuchar, 8 euros. Y si tienes una empresa, puedes solicitar una oferta personalizada para dar acceso médico rápido a todos tus empleados. Vas a reducir el absentismo y además te costará mucho menos de lo que cuesta un seguro de salud tradicional. Entra ya en saludonnet.com, saludonnet.com. 1:29 de la tarde, casi y 30 ya, 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Seguimos en riguroso directo en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos con una noticia importante, interesante, que trae esperanza. Y dirán ustedes, pero si ustedes se han metido mucho con Javier Milei por todos los casos de corrupción, y lo seguimos haciendo, pero eso no quiere decir que el proyecto que encabeza Javier Milei, siempre que respete el proyecto con el que se presentó a las elecciones hace ya año y medio, va para 2 años, pues sigue siendo un proyecto esperanzador para Argentina. Dio la vuelta a Argentina como un calcetín, hizo que la pobreza se redujera de una manera extraordinaria, bajó el gasto público como nunca antes se había bajado y ha permitido la llegada de inversiones. De hecho, la bolsa argentina ha rebotado en algunas de las posiciones más relevantes de esa economía y sobre todo ha despejado las dudas que las anteriores elecciones, la de la provincia de Buenos Aires, dejaron encima de la mesa. Para hablar de todos estos temas, ¿con quién creen ustedes que hemos contactado? Bueno, pues no solo con Rubén Folguera, que lo tengo a mi lado, y que además también es un ferviente seguidor, no de Javier Milei, pero sí de las ideas de la libertad que defiende el mandatario argentino, sino otro de los grandes defensores de estas ideas, que lo hace además desde Argentina y que tiene la gentileza de atendernos, aunque sea bien temprano allí. No sé si te has levantado con resaca después de la noche electoral. Alan Riedmayer, Portfolio Manager en Buenos Aires, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Sí, la verdad que hemos dormido poco, mucha sorpresa, siguiendo el minuto a minuto. Un día increíble e histórico para Argentina. Alan, yo confesaba hasta al principio del programa que durante toda la noche tenía el móvil al lado en la mesita de noche y iba oyendo cómo vibraba, porque tenemos ahí algunos grupos en los que con amigos comunes entre tú y yo, en ese grupo a ti no te tengo en concreto, pero estábamos todo el rato, oye, pues la participación, pues es muy baja, si es muy baja es malo, ya veremos qué pasa, etcétera. Sí es verdad que ha habido momentos en los que parecía que la cosa no iba a salir, pero finalmente la sorpresa ha sido positiva, ¿no? Bueno, la verdad increíble, yo no esperaba, honestamente, tanto apoyo de la gente, porque es incluso contraintuitivo después de 2 años de ajuste y de hacer lo que dijo que iba a hacer, pero bueno, está reescribiendo de alguna forma los manuales de política en el mundo entero. Y bueno, ya no más viendo en este momento el pre-market de lo que es bancos argentinos, están subiendo un 35%. Solo en el pre-market, energéticas más de 20, hasta 35% Argentina, por lo que se encabeza a ser la mayor suba de la historia argentina, porque la primera era un más 22% en 2002. Oye, pues ahora que lo dices, yo creo que la última vez que hablamos me dijiste que habías salido completamente a Argentina hacía tiempo, pero ya habías vuelto. Digo, sí, en tus inversiones. Con un 35% de la posición volví, por una cuestión de que bueno, con el diario El Lunes por ahí es mucho más claro, pero el pesimismo que había en los últimos días en Argentina no era tan claro. ¿Y qué sucede? La bolsa argentina estaba en el promedio histórico, no era tan clara la situación, pero bueno, parece que la gente se ha dado cuenta que tiene que apoyar al presidente para que los problemas económicos se acaben, porque, a ver, yo quiero ir a un punto que es, si me permitís, Luis. Sí, claro. Por ejemplo, uno de los principales problemas de Argentina hoy, ¿cuál es? El problema de la deuda. La deuda es, pero cuando nosotros vamos si ponemos la lupa en ello, encontramos que la deuda en Argentina, excluyendo intrasector público, es del 40% del PBI. Estados Unidos tiene una deuda del 120% del PBI. Japón tiene una deuda del 240% del PBI y no están en problemas en estos momentos. Entonces, ¿Argentina tenía un problema de deuda o era de
sostenibilidad por las expectativas de que vuelva el kirchnerismo. Era por las expectativas. Hace 2 años nosotros teníamos crisis económica, hoy no teníamos crisis económica, teníamos crisis política que inducía una crisis económica. ¿Qué sucede con esto? Los fundamentos de la macro hoy están tan saneados y tan sólidos, producto de 2 años de ajuste, que acá se acaba de derribar anoche, Luis, el último muro para el crecimiento de Argentina. Argentina ahora es imparable, imparable. No somos ajenos en cualquiera de los casos, Alan, a dos situaciones que se han visto con preocupación y con ocupación. Preocupación en uno de los casos, ocupación en el segundo de ellos, que yo creo que también merece la pena contestar. Estamos hablando de dos situaciones que son muy importantes por todo lo que estamos viviendo y por el resultado que hemos tenido en las propias elecciones. El primero son los casos de corrupción que han rodeado al equipo de Javier Milei y sobre los que tampoco se han tomado unas decisiones que, te confieso abiertamente, desde España hubiéramos visto con muy buenos ojos. Es decir, oye, el problema, o digamos las soluciones que está trayendo Javier Milei a la Argentina no se circunscriben únicamente a Argentina. El triunfo de Milei sería un triunfo evidente de las ideas de la libertad. Si Milei consigue lo que busca, que es convertir a Argentina en uno de los países más prósperos, ricos y libres del mundo, sería una un muy buen punto de partida y un muy buen ejemplo que pudiéramos tomar otros países del mundo, y ojalá así fuera, pero si fracasa, el fracaso puede ser terrible para estas ideas a lo largo y ancho del mundo. Dicho lo cual, hubiéramos agradecido una acción contundente por parte de Javier Milei para tratar de despejar las dudas de corrupción que no hay que esconderse, Alan. Fueron parte de la gran derrota que sufrió en los anteriores comicios en la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado. Me gustaría saber tu análisis respecto a la solución o a la no solución que ha puesto en marcha Javier Milei respecto a las dudas sobre la corrupción alrededor de su equipo. Y luego, por otro lado, cómo ha influido ese, digamos, trato amable, cariñoso en todos los sentidos de Estados Unidos y en concreto de Donald Trump con Javier Milei, también con esos 2.000 millones que ha prestado, o que no, 20.000 millones. Son 20 millones que ha comprometido Trump, eso sí, siempre que saliese Milei vencedor de estas elecciones. Ya lo dijo. ¿Tu lectura, Alan? Sí, Luis, puntualmente con lo que es el primer punto que he mencionado, los casos de corrupción, yo realmente soy profundamente ignorante del tema. Yo hablo de economía y finanzas, no estoy capacitado para eso, y a su vez son cosas que suceden en 4 paredes, que ni siquiera por ahí el círculo íntimo lo sabe y tiene que definirlo la justicia. Por eso no es algo que sepa. Sí creo que tenés razón en que cualquier cosa rara, mínimamente rara, hay que aclararla, porque de eso depende no solo el futuro del país, sino el futuro de muchísimos líderes occidentales que sobre los que Milei hace como un megáfono de la opinión pública del mundo, incluso de otros países. En España están seguramente viendo que Milei tenga o no éxito para replicarlo o no. Pero bueno, sí, también es un punto importante que previo a las elecciones de septiembre estaban por salir los audios de Karina Milei, y pasaron las elecciones y no se habló nunca más del tema y no salió absolutamente nada. ¿A qué voy con esto? Si hay un caso de corrupción, esa persona tiene que ser investigada por la justicia y que vaya y que caiga quien caiga, que se corte la cabeza quien se tenga que cortar. Lo que yo voy es que también hay que tener cuidado, porque el kirchnerismo es experto en armar causas previo a las elecciones. Y con lo segundo que me decís de Bessent, que hoy es fanático de Argentina, Bessent, tiene la remera, la camiseta de Argentina puesta, es que bueno, son 40.000 millones de dólares, o sea, 20.000 de swap, más posibilidad de otros 20.000, y muchísimas inversiones de empresas, incluso estadounidenses, que ahora se van a empezar a llover. ¿Por qué? Porque a un tipo un empresario americano que va a hundir 500 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares en Argentina, no lo va a hacer si en 2 años vuelve el kirchnerismo y le roba todo.
Claro. Por eso, más importante aún que las reformas era la sostenibilidad de las reformas. Y eso es lo que se confirmó anoche. Así que yo realmente, Luis, estaba algo pesimista. Yo pensé que la gente, los argentinos, no iban a cruzar el desierto hasta la tierra prometida con Milei, y la verdad que me equivoqué. Afortunadamente. Afortunadamente, y realmente Argentina va a ser muy próspera, de eso no tengo duda. Y en 2027, a ver, Luis, si con estos 2 años de ajuste sacó 41% en las elecciones legislativas, que 41% fue arrase total, ¿qué va a suceder entonces los próximos 2 años con política monetaria expansiva, con la actividad volando, con el ajuste ya se hizo? Ya se caminó el desierto, ahora es el momento de empezar a ver los frutos. Entonces, ¿qué va a suceder con las elecciones en 2 años? Es bastante clara la situación. Bueno, pues vamos a buscar otro punto de vista. Si te parece, Alan, me encantaría teneros a los dos en el estudio, tiene que ser por teléfono y vamos a tratar de hacerlo de manera ordenada. Pero otra de las personas que ha seguido muy de cerca todo lo que ha ido sucediendo en Argentina y que es un ferviente defensor de las ideas de la libertad a este lado del charco, eso sí, de hecho estás a no tantos metros de los estudios de radio, pero te era imposible venir y por eso te he convocado por teléfono, es el jefe de los estudios y programas y análisis del Instituto Juan de Mariana, aparte de colaborador de esta casa, amigo, economista, Diego Sánchez de la Cruz. ¿Cómo estás? Encantado, Luis Fernando, de estar en tu programa, como siempre. Pues mira, qué mejor, Rubén, tertulia para hoy, para hablar de los resultados en Argentina, que Diego Sánchez de la Cruz desde España y con Alan Riedmayer desde Argentina. No sé si has tenido oportunidad, Diego, de escuchar las reflexiones de Alan sobre ese pesimismo que había respecto a la posibilidad de que obtuviera este resultado, que yo creo que nos ha sorprendido a todos, tanto como sorprendió en su momento la derrota, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, las más optimistas pensaban que perdería por 1 o 2 puntos, al final perdió por, creo que fueron 13 o 14 puntos, que los ha recuperado ahora también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La verdad es que a mí ni me sorprendió la derrota en Buenos Aires, ni me sorprendió que los resultados de ayer fuesen buenos. Como tal lo dejé escrito en su momento antes de los comicios. La única sorpresa quizás ha sido la magnitud, que uno pensaba que la derrota en Buenos Aires hubiese sido algo más ajustada y que la victoria en estas legislativas, el avance de estas legislativas hubiese sido un poco más tímido. Pero yo creo que a nivel de análisis se le dio excesivo peso a lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, cuando no deja de ser algo así como leer unas elecciones en Cataluña en clave nacional, en España, y pensar que los resultados de un territorio que políticamente está totalmente desconectado de la realidad de buena parte del país, como es la capital, donde la izquierda más progre pues sigue teniendo mucha más fuerza que áreas muy importantes del país que le han dado la espalda definitivamente al peronismo corrupto. Yo creo que fue el error en el que incurrieron muchos analistas, ¿no? Lo de Buenos Aires era lo que era. Es verdad que era indicativo de que Milei tenía que ponerse las pilas e invertir más capital político en pelear estas elecciones legislativas. Lo ha hecho, por eso se ha paseado por Estados Unidos, obviamente exhibiendo esa alianza con Donald Trump, que ha sido importante para mitigar un riesgo en los mercados que, por cierto, venía inducido por la perspectiva de que a Milei no le fuese bien. Es decir, el riesgo siempre fueron los peronistas y no han dejado de serlo en ningún momento. Y al final, pues bueno, los resultados son los que son buenos para la causa de la libertad y bueno, pues yo creo que lo decías muy bien, ¿no? Tiene algunas dudas o riesgos institucionales pendientes por despejar su presidencia, los tiene, pero también existe la certeza de que el peronismo es capaz de activar esa maquinaria de propaganda en cualquier momento para sembrar la duda, la sospecha e intentar que le vaya mal al único presidente que ha conseguido que le vaya bien a Argentina de forma rigurosa y seria en décadas, ¿no? Que es Milei, que no deja de ser quien ha reducido un 90% el ritmo de incremento de los precios y la inflación, quien ha saneado el Banco Central y puesto fin a la monetización de la deuda, quien ha acabado con el cepo cambiario, quien ha bajado impuestos, quien está reduciendo la deuda, quien ha desregulado el alquiler, quien ha aprobado miles de medidas de simplificación. Claro, no le dimos el premio Juan de Mariana por capricho, se lo dimos porque exaltó y exacerbó un discurso tan necesario como era el de la libertad
y además en acción de gobierno yo creo que la nota es muy positiva y a Argentina le viene muy bien este resultado. Desde luego, si sigue poniendo en marcha todo su programa político, los argentinos van a vivir un periodo de prosperidad extraordinario. Y a mí me gustaría, Alan y Diego, que escuchéis una de las promesas que puso encima de la mesa Javier Milei, y además lo hizo en suelo español el pasado mes de junio cuando visitó el Madrid Economic Forum. Quiero que escuchéis junto conmigo y con Rubén ese momento y lo comentamos. Pero se imaginarán que si yo considero que los impuestos son un robo, no me voy a quedar acá. En ese sentido estamos trabajando en una reforma tributaria y acorde a las estimaciones que tenemos, si la economía argentina de acá al 2031, en caso de que me tocara ser reelecto, podríamos estar bajando más de 1,5 puntos del PBI por año de impuestos. Y eso significaría devolverle a los argentinos de bien ni más ni menos que 500.000 millones de dólares. ¡Vaya que eso sí es ser libertario! ¿Puso el listón demasiado alto? Alan, si quieres tú primero. Bueno, solo si vamos desde 2023, bajó, por ejemplo, principalmente el impuesto país, que era más de 1% del PBI. Nosotros vemos, bueno, incluso las retenciones a las exportaciones de commodities, que en Argentina es de los pocos países en el mundo en el que se castiga a quien produce y exporta granos, cultivos agropecuarios, el productor agropecuario. Cuando países como en Estados Unidos pasa exactamente lo contrario. Y siempre se intentan mantener, a ver, a grosso modo, con un superávit primario de más de 1 punto y un financiero que es primario más intereses de 0,2, 0,3. ¿Qué pasa ahora? Con el crecimiento del crédito que va a traer aparejado esto, porque hoy mismo el riesgo país va a caer de 1.100 puntos a zona de 800, de 700, de 600, porque los bonos, la deuda argentina hoy está subiendo en el pre-market en torno al 20%, la deuda corta, la larga. ¿Qué sucede? Una expansión fuerte del crédito del sector privado y muchísimas cosas más que mejoren la actividad económica. Eso va a permitir una expansión también de la recaudación y que pueda acelerar este proceso de baja de impuestos que ya comenzó hace rato, pero que también incluso le vapuleaba el Congreso, porque el Congreso aprobó varias reformas presupuestarias, varios aumentos de presupuesto a causas en teoría nobles, revestidas de nobleza, pero que realmente atentaban contra el hueso del programa económico que era el superávit fiscal. Diego. Yo no creo que se pasase Milei en su planteamiento, básicamente porque si tú tienes una expansión económica de la magnitud que tiene Argentina y esto te permite obtener vía crecimiento un volumen creciente de ingresos, dependerá de ti qué vas a hacer con esos ingresos, ¿no? Y entonces ya vemos que en España esos ingresos sirven para aumentar las paguitas, las ayudas, los subsidios, el gasto social, le pongamos los nombres que lo pongamos, pero en definitiva el gasto público, ¿no? Mientras que Milei, pues la meta que se está poniendo es simplemente devolver una parte importante del incremento de recaudación vía crecimiento, porque ya digo que los impuestos han bajado y, como decía Alan, se ha suprimido ese impuesto país, que además de las retenciones y demás. Entonces, pues bueno, lógicamente esto introduce en la ecuación que no sea en absoluto descabellado pensar que Milei vaya a cumplir esta meta. De hecho, me parece bastante razonable. Más bien yo lo trasladaría al debate español, ¿no? Que es donde está buena parte de nuestros oyentes, ¿no? Somos conscientes de que en España están aumentando los ingresos fiscales a un ritmo del 10% anual y que ni un céntimo de esos incrementos de recaudación, que se producen además no vía crecimiento, sino vía 97 subidas de impuestos y cotizaciones en los últimos años, ni un céntimo de ese incremento recaudatorio
obligatorio va al bolsillo de los contribuyentes. Lo tenemos todo al revés. Lo que hace Milei es lo normal, ¿no? Si aumenta la actividad y es posible bajar impuestos, pues incentivar de esa manera a un contribuyente que está asfixiado, como es el argentino, mientras que en España lo que hacemos es asfixiarle más aún, darle más vueltas de tuerca a esa máquina de tortura que es la agencia tributaria en nuestro país. También lo es en Argentina, yo creo que acierta Milei y que en absoluto parece algo tan descabellado. De hecho, el espacio fiscal para bajar impuestos lo ha creado él mismo, ¿no? Porque con las cuentas ordenadas y con una economía en crecimiento se puede permitir el incentivar de esa manera la actividad privada, que yo creo que es muy importante porque para incrementar el empleo formal las empresas necesitan una liberación de cargas enorme, ¿no? En Argentina es un infierno exportar, un infierno hacer negocios. Hoy mismo tenía una reunión con un empresario de Mendoza que estaba aquí en Madrid y contento, ¿no?, por el resultado, pero él me relataba el sinfín de trámites y trabas que quedan por hacer. En mi consultora tenemos negocios con Argentina y hacer un pago bancario, simplemente una transferencia, ya te requiere al final ir físicamente a la entidad por el sinfín de papeleo que hay que presentar. La propia factura que te hacen llegar tus proveedores y clientes en Argentina son, la cantidad de burocracia, números, códigos, ordenamientos que hay que presentar son inconcebibles desde el punto de vista español, y ya sabemos que en España en absoluto se lo ponemos fácil a empresarios y autónomos. O sea, que yo creo que con eso lo digo todo, Luis Fernando, y me parece muy, muy razonable lo que plantea Milei, en absoluto fuera de alcance, y confío en que así va a ser. De hecho, a este respecto también hay que subrayar una cuestión que quizás Diego y Alan puedan detallar más en profundidad, pero en cualquier caso lo cierto es que si bien al principio de su mandato se hablaba de la licuadora, de cómo se subían impuestos pero por debajo de la inflación y por tanto en términos reales los impuestos bajaban, ahora la bajada de impuestos es como tal, es literal, ¿no? Los impuestos bajan, o sea, los gravámenes están bajando literalmente, no simplemente es una cuestión inflacionaria y demás, ¿no? Sí, y si me permite, Rubén, y sí. Perdón, Alan, también aquí hay un problema, eso sí, que son los gobiernos de las provincias y los gobiernos municipales que luego le van revirtiendo o aminorando parte de la rebaja fiscal, introduciendo ellos o manteniendo ellos una carga tributaria muy superior a la que deberían. Entonces ahí un poco el problema es ese, ¿no? Pero creo que el mensaje que envían estas elecciones a aquellos gobernadores que sean mínimamente inteligentes es que no deberían seguir por ese camino, porque de lo contrario van a perder el cargo dentro de un par de años. Y también sí. No, hay dos puntos muy interesantes que dice Diego y muy reales, que por un lado es el círculo virtuoso que se va a empezar a dar ahora en aumento de la recaudación por aumento de la actividad, y con la contraparte de un mandatario que quiere reducir el Estado a su máxima expresión, el peso del Estado. Por eso vamos a ver realmente un círculo virtuoso que incluso en esa baja de impuestos que las empresas se hacen más competitivas, más optimismo trae todavía, mayor aumento de la actividad, mayor margen para bajar impuestos. Realmente no sé dónde va a terminar este círculo virtuoso, pero seguramente va a ser algo bastante inédito. Y el segundo punto muy cierto que toca a Diego es lo de los intendentes municipales y gobernadores de las provincias, que por ahí son quienes no han bajado el gasto público, incluso lo han subido 1 o 2 puntos del PBI, que es al fin y al cabo el peso consolidado del Estado, porque en Nación puede bajar impuestos, pero las provincias lo suben, los municipios lo suben. Pero bueno, con este espaldarazo de confianza que le dio la gente al mandato de Milei y el apoyo de legisladores, con la legión de legisladores que van a asumir el 10 de diciembre, realmente Milei va a ametrallar a reformas al Congreso. Y gracias a estos resultados, ¿creéis que al final va a poder Milei avanzar en su propuesta de cerrar el Banco Central? ¿O no lo veis quizá tampoco tan relevante ahora mismo? Sí, pero ¿qué sucede? Había cuestiones más urgentes para atender. Uno dice, uno cuando, por ejemplo, va a cerrar, quiere cerrar una empresa, con deuda no la puede cerrar. Primero tenés que sanear el balance de esa empresa para poder cerrarlo. Lo mismo sucede con el Banco Central, que el día que Milei asumió tenía unas reservas negativas netas por 11.500 millones de dólares. O sea, menos 11.500 millones de dólares. Habían usado incluso los encajes
de los argentinos, los depósitos de los argentinos. Y sumado a que, bueno, desde ahí, hoy las reservas netas incluso también son negativas. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que fueron acumulando de compra de reservas fue a pagar las deudas con importadores, por ejemplo, que el 10 de diciembre de 2023, cuando Milei asumió, se pagaban solamente el 16% de las importaciones. Había 50.000 millones de dólares de lo que se llamaban SIGRAS, que eran deuda con importadores, más la deuda per se en el Banco Central, todo. Realmente está en una situación muy delicada. Ahora, con un balance más robusto del Banco Central, con una macro que ya se saneó con estos 2 años caminando por el desierto, yo creo que a futuro sí vamos a empezar a ver muchas de las promesas que hizo Milei. O sea, es importante que lo haga porque él mismo lo ha dicho en alguna ocasión, porque sí, en manos de un gobierno de corte liberal como el suyo, las cuentas pueden estar ajustadas, pero si en algún momento regresan los peronistas y tienen a su alcance el Banco Central y la máquina de crear pesos, evidentemente la inflación va a regresar. Además, aquí yo sinceramente siempre he considerado que el gobierno de Milei está haciendo un gran trabajo con el balance del Banco Central, que estaba, como dicen, quebrado, y además por un orden de magnitud muy importante, porque estamos hablando de que la escasez de divisas era plantea una situación dramática, en la cual pues obviamente los primeros afectados eran los empresarios, ¿no? Esto en el fondo significa que pues esos proveedores que yo mismo tengo en mi consultora, yo les pagaba pero ellos no cobraban, y como ellos estaban muchísimos otros empresarios del sector exportador, claro, que veían cómo se les seguía reteniendo ese dinero, entre otras razones porque es que el kirchnerismo se lo fundió, y en vez de simplemente intervenir como se hacía, ¿no?, hasta la desaparición del cepo, ese flujo de divisa, ¿no?, que entraba y salía del país, en vez de intervenirlo solamente, que ya bastante pecado me parece, lo que se hacía era directamente tomarse ese dinero de los argentinos en uso propio, ¿no?, como efectivamente se encontró Milei con una situación, una auténtica bomba de relojería en el Banco Central. Ahora, lo que es urgente es la dolarización, porque Banco Central como ente supervisor seguirá funcionando en el ámbito financiero, como lo siguió funcionando en España cuando España renunció a tener política monetaria propia y se insertó en la eurozona. Lo urgente es la dolarización, el introducir de una vez por todas la libre competencia de divisas, para lo cual está equivocado el gobierno si piensa que necesita acumular un determinado volumen de dólares, etcétera. Todo esto ha sido refutado por la experiencia tanto de El Salvador como del Ecuador. También Montenegro en Europa ha hecho este experimento con éxito. No es necesario, no es preciso tener una gran reserva de dólares para dolarizar o permitir una dolarización blanda del país. Al revés, el momento ideal es este. Y ahí Milei yo creo que sí se está equivocando, porque hay que desligar el debate. Por un lado está la situación del Banco Central, en el cual hay una serie de deudas que hay que ir licuando, liquidando, etcétera, y por otro lado la de la moneda, y no hay por qué dejarse atar a esas medidas que se pretenden poner encima de la mesa como necesarias para llegar a la dolarización, porque no lo son, en base, repito, a la evidencia empírica. Yo conozco de primera mano el caso de Ecuador, conozco bien también el de El Salvador, hay economías como Panamá también que llevan pues un siglo funcionando con su dolarización. No es necesario todas esas precauciones que se autoimpone el gobierno y que van contra su propia agenda. Es un error conceptual. Alan, ¿estás de acuerdo? ¿El gran reto que tiene ahora Milei por delante es la dolarización? Sí, 100% de acuerdo con Diego. Argentina no sabe flotar, lo demostró durante décadas, incluso en tiempos de optimismo, donde parecía que el kirchnerismo estaba enterrado 3 metros bajo el suelo y siempre de alguna forma saca la cabeza de nuevo. Por eso lo que hace falta en Argentina es camisas de fuerza institucionales para que pueda protegerse a sí misma de los nerdentales económicos que azotan el país cada algunos años o décadas. Así que esperemos que pronto se pueda avanzar con lo que dice Diego, como camisa de fuerza institucional incluso. En fin, una situación que iremos viendo, de acuerdo en que es la dolarización el gran reto que tiene pendiente, veremos si lo consigue o no. Ahora, desde luego, la soledad parlamentaria no puede ser una excusa. Y ojo, que Javier Milei, con soledad parlamentaria, ha hecho lo que ha hecho en su primer año de gobierno, que no es moco de pavo, y ya quisieran muchos, con mucho más poder parlamentario, haber hecho la mitad de lo que hizo Milei, que también eso hay que reconocerlo.
Sí, básicamente la mayoría de las victorias, por ejemplo, en el frente desregulatorio han venido pues por unos poderes delegados, unas facultades delegadas que se le dieron excepcionalmente con la aprobación de la ley de bases, que llegó al principio cuando el peronismo estaba con la guardia baja y bueno, se vio obligado por la presión tan fuerte que ejerció Milei sobre el Congreso a permitir cierto margen de maniobra para el gobierno, equivocándose el peronismo en su cálculo, porque ese balón de oxígeno que le dieron resultó muy positivo para Milei, ¿no? Es cierto que, claro, el peronismo, ¿cómo estaba después de la elección? Estaba golpeadísimo, con un ex presidente acusado de absolutamente malos tratos terrible, sí. a su pareja, corrupción rampante, etcétera. Entonces, yo creo que la nueva situación parlamentaria es muy positiva. En la bancada de legisladores hay gente con talento. También la había ya hasta ahora, por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo... 10 segundos, Diego, que vienen los informativos. Ni uno te quito, que Argentina avanza si la libertad avanza y que Milei lo siga haciendo bien. Pues eso esperamos todos y aquí lo analizaremos. Alan Redmayer, Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias a los dos. Gracias a ti también. Rubén. Muchísimas gracias, un abrazo a ambos. Nosotros nos vamos a escuchar las noticias de la 1 y volvemos enseguida aquí a Con Ánimo de Lucro. 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias y 6 minutos ya. Según nos muestran nuestros relojes en los estudios centrales de Radio Libre Mercado. Ya saben, riguroso directo, momento ahora, como siempre, como todos los días en este programa, para escuchar y ver los mercados. ¿Y qué nos dicen las aplicaciones en tiempo real de los mercados? Pues que hasta ahora el IBEX 35 está literalmente acariciando con los dedos los 16.000 puntos. Atención, 15.946 puntos en un IBEX 35 que avanza un 0,53%. Suben sobre todo Indra casi más de, bueno, casi no, un 5,09%, Mafre un 1,76% y BBVA un 1,18% arriba. Entre los que más bajan destacan Acción Energía con una caída del 1,14%, Laboratorios Robi con un 0,78% y Puig Brands con un 0,64%. Esta es la foto fija que vemos hasta ahora en este momento de nuestro principal selectivo, el IBEX 35, y las compañías que más suben y bajan. Pero vamos a buscar el análisis y lo vamos a hacer con asesor financiero, miembro de LWS Research, miembro de LWS Academy y uno de los protagonistas de un webinar largo, un bootcamp de 3 días que arranca hoy y que no es otro que Antonio Hidalgo. Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Luis, ¿cómo estás? Ese All-Star que habéis preparado en LWS Academy precisamente para hablar de cómo seleccionar acciones en un momento tan complicado o, si quieres, tan complejo, más que complicado, como el que tenemos. Tenemos el IBEX 35, Antonio, rozando los 16.000 puntos. Es que esto sí que es máximo histórico, ¿eh? Sí, el IBEX 35, la verdad es que aunque nosotros pensemos que la economía española podría ir mucho mejor, obviamente, pero al final hay compañías que están muy internacionalizadas, compañías con beneficios sólidos y efectivamente, tocando los 16.000 puntos, y si lo viéramos con los dividendos incluidos, que ya sabéis que el IBEX 35 es un índice muy dividendero, llamémosle, pues todavía mejor estaría. Así que la verdad es que este año el inversor patrio no puede tener quejas. No puede tener quejas porque luego a esto siempre me gusta aclararlo, Antonio, porque no todo el mundo lo sabe. Tú y yo sabemos que aunque ahora el IBEX esté rozando los 16.000 puntos, decimos es un máximo histórico, no veíamos esta cota desde la crisis del ladrillo, desde justo antes de que estallara la crisis del ladrillo, allá por finales de 2007, me parece que fue cuando rozó incluso intradía los 16.000 puntos nuestro IBEX 35. Habrá quien piense que desde entonces el IBEX no ha ganado dinero. Dirá la gente, bueno, pues el que invirtiera en aquel momento hasta hoy no ha recuperado su inversión. Sin embargo, esto no es así porque nuestro principal indicador, el IBEX
IBEX 35, se mide normalmente sin contar sus dividendos. Si tenemos en cuenta el IBEX 35 Total Return o retorno total, este está en máximos desde hace ya mucho tiempo. O sea, el dinero se recuperó desde hace mucho tiempo, todo aquel que invirtiera en nuestro índice. Pero más allá de esto, tenemos además hoy un momento especialmente llamativo dentro de los mercados, porque una de las grandes incógnitas internacionales, más allá de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, era la piedra en el zapato que teníamos con Argentina. No sabíamos qué iba a pasar, si el desplome que sufrió la Libertad Avanza en Buenos Aires se iba a repetir en estas legislativas, pero Milei ha salido ganador. ¿Esto tú crees que va a tener su efecto en los mercados y no lo está teniendo ya? Sí, yo creo que sí. Va a tener su efecto en los mercados. Al final la economía argentina es una economía con cierto peso y que todos pensamos que va a tener cada vez más. Como tú dices, había una incógnita ahí, una fuente donde muchos inversores habían pues depositado sus renta fija, renta variable. El otro día, de hecho, tuvimos una sesión con uno de los gestores más importantes de renta fija, de Buy and Hold en concreto, Rafa Valera, que decía que ellos habían apostado mucho por renta fija argentina y justo habían vendido por la incertidumbre. Y ese temor de esa incertidumbre había provocado que mucha inversión que había ido a Argentina, renta fija, renta variable, pues ahora, como tú bien dices, con las anteriores legislativas en Buenos Aires, que la Libertad Avanza tuvo un retroceso, pues precisamente ese dinero, el dinero miedoso, pues se ha quedado en stand-by. Yo creo que ahora es un espaldarazo, va a entrar mucho capital en Argentina. Ojo a lo que supone estas legislativas, porque a lo mejor alguien podría pensar, bueno, no son presidenciales, no estamos hablando de gobierno, pero sí estamos hablando de algo que ha tenido muy coartado a Javier Milei. Ha podido hacer las medidas, no todas las medidas que él hubiera querido, porque no tenía peso en ciertos órganos, ahora sí va a tener más, y todo apunta muy bien a Argentina. Ya estamos viendo, pues bueno, acciones que nosotros seguimos en la comunidad, tanto YPF, acciones argentinas, acciones que no tienen nada que ver con Argentina, en un principio, pero que sí tienen pues relación de segundas derivadas y demás, por ejemplo Golar, que es una compañía de estructura gasística que tiene contratos firmados en Argentina, etcétera, subiendo en pre-market muchísimo. Y bueno, pues oye, envidia insana, no vamos a decir otra cosa. Bueno, pues oye, sí, no, en ese sentido seguro. La otra parte de incertidumbre que nos hace que nos fijemos en los mercados es la que nos dice que Estados Unidos está a un paso, nos están comentando, del acuerdo con China para evitar nuevos aranceles. Esto, de nuevo, Antonio, supondría un nuevo impulso a unos mercados, a unos índices que ya están cotizando a unos precios altísimos. Sí, es que esta es la situación tan especial que hay de mercado, porque en verdad, como tú dices, estamos en máximos en las bolsas generales o muy cerca de ellas, y sin embargo vienen, sucesos geopolíticos o macroeconómicos que deberían aupar todavía más. Uno es el que estás diciendo, estamos prácticamente dando por sentado los avances en las negociaciones de este fin de semana y parece que va a ser cuestión de días que se firme un acuerdo entre Estados Unidos y China, pero también el viernes fue noticia, lo contamos aquí en tu programa, que también tuvisteis a bien llamarme, que bueno, pues que el dato de inflación de Estados Unidos salió más bajo de lo esperado, ligeramente más bajo, pero más bajo, y por tanto prácticamente ya se le da un 100% de probabilidad de que la Reserva Federal baje los tipos. Otra cosa que debería ser pues un acicate para que sigan subiendo los índices. Entonces, bueno, pues oye, momento muy interesante para estar invertido en renta variable y para estar pendiente de valores. De valores. Oye, y ya que te tenemos, Antonio, cuéntanos un poco si todavía estamos a tiempo, alguno que nos esté escuchando, de apuntarse a ese bootcamp. Creo que es gratuito, además. Es un bootcamp gratuito, es un bootcamp que hacemos porque la principal pregunta que nos hacen es, oye, Antonio, ¿cómo comprar acciones? Porque al final, el invertir en renta variable hay 3 preguntas que son clave. ¿Qué acción comprar? Cuánto comprar y cómo comprar, ¿no? Y qué comprar. Entonces, bueno, pues hemos preparado un bootcamp que también participan compañeros tuyos como Domingo Soriano, participa Edgar Fernández, participa Albert Millán. Son 3 días, lunes, martes y miércoles a las 7 de la tarde. Ponéis en Google Bootcamp Bolsa LWS Academy, os sale el enlace, os registráis, completamente gratuito. Hoy precisamente vamos a hacer una primera toma, que es, Hoy arrancáis.
hoy arrancamos de 500.000 acciones que hay en el mercado, cómo hacer una primera criba y quedarnos con 500 para estudiar un poco mejor, ¿no? Bueno, pues, más allá de la chanza del número, pero vamos a ver cómo encontrar esas joyas. Bueno, pues oye, ahí queda esa recomendación, ese consejo para todo aquel que quiera aprender un poquito más y afinar su posibilidad de selección de acciones, ese bootcamp gratuito que estáis promocionando y que arranca hoy. Todavía estáis a tiempo de entrar en él. Es completamente online, fácil, a partir de las 7 de la tarde. Entren en Bootcamp LWS Academy, ¿es verdad? Eso es, Bootcamp Bolsa, LWS Academy. Poniendo eso en Google os sale. Bueno, pues Antonio, te agradezco muchísimo que hayas querido analizar los mercados conmigo en el día de hoy. Espero verte muy prontito de vuelta también aquí en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta ahora. Y seguimos ahora aquí en Con Ánimo de Lucro, encarando ya la recta final del programa de hoy, con una entrevista que a todos ustedes, sobre todo si son autónomos o empresarios con una empresa que tenga 0, 1 o 2 trabajadores, les interesa. Porque vamos a hablar con Rubén Gascón de Z Plus, que nos trae las últimas novedades acerca de la promoción que conjuntamente con Libertad Digital estamos poniendo en marcha. Y es que llegan ya los últimos días para que puedan solicitar un ordenador nuevo y también una web que se las diseñan como ustedes soliciten. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Rubén. No, como decimos, acaba ya el plazo. Los interesados que no lo hayan hecho ya, por los motivos que sean, pues tienen que hacerlo, porque este 29 de octubre se cierra el plazo, digamos, que vosotros garantizáis para que puedan llegar estas solicitudes, porque como comentábamos fuera de micro, vosotros a la hora de tramitar estas solicitudes tenéis que hacer unos trámites bastante complejos con las administraciones, ¿verdad? Así es. Nosotros el plazo que estamos barajando es el día 29, sobre todo para poder llegar a garantizar el éxito de esta solicitud y que no haya nadie que se quede fuera de plazo, que sería algo pues frustrante para esos autónomos que no llegan a hacerlo, ¿no? A última hora. Sí que es verdad que los trámites, como comentabas, son algo complejos. De hecho, nosotros la clave del éxito que tenemos es que para los autónomos o pequeñas empresas de 0 a 2 trabajadores, lo que hacemos es a través de ordenadorlibertad.es rellenan un cuestionario, son 5 minutos de su tiempo, que realmente no les va a llevar más, y nosotros es cuando empezamos a pelear con el resto de las administraciones. Ahí lo que hacemos es, tenemos que subir toda la documentación a red.es, transcurrido un periodo de un mes y medio aproximadamente, nos puede o validar automáticamente esa solicitud o en algún caso solicitar algún requerimiento, que en este caso tendríamos que contactar con el autónomo, volver otra vez a subir esa documentación y a partir de entonces se generaría un proceso de llamadas a través de red.es o de mensajes desde cámara. Entonces, lo que siempre decimos nosotros es que es un proceso que es tedioso para nosotros, sobre todo por la cantidad de llamadas y correos que se llegan a recibir a lo largo de esta solicitud, pero que para autónomos es algo tan sencillo como invertir 5 minutos de su tiempo en obtener o en descargarse esos datos y que nosotros podamos empezar con toda esa tramitación. Claro, porque esta promoción está financiada con fondos europeos y, como bien ya hemos contado en otras ocasiones, aunque puede ser que alguien se haya perdido las entrevistas anteriores, esta promoción termina el 31 de octubre. Así es. Por tanto, el 30 y 31 de octubre se puede solicitar, pero vosotros no tenéis, digamos, asegurado que pueda llegar al solicitante el ordenador y la web, precisamente por lo que comentas, porque entre medias hay un papeleo, unos trámites administrativos que son bastante tediosos. En cualquier caso, lo que hay que explicar también es que esta promoción hasta el día de hoy ha sido un éxito, ¿verdad? Así es, la verdad es que ha sido un gran éxito el poder trabajarlo y de ahí que hayamos tomado esta medida, que aunque sea vaya un poco en contraposición a lo que estamos hablando actualmente, la idea principal es garantizar ese éxito, ¿no? de que consigan pues ese fondo, esos fondos europeos y sobre todo que puedan renovar su página web y su ordenador. Entonces, lo que estamos viendo es que el día 30-31, por supuesto, seguiremos dando ese soporte, pero no queremos llegar hasta el último momento y que se quede alguien en el aire, porque al final no sería un gran éxito si no todas las personas que me han solicitado a través de radio, de Libertad Digital y con Z Plus, pues no consiguieran ese fin último que es digitalizarse y obtener esa renovación de equipos. Así es. Pero en todo caso puede haber alguien, algún autónomo, algún pequeño empresario de una micropyme que diga, bueno, yo ya tengo mi web, o no la tengo y no me interesa, yo ya tengo mis equipos informáticos, ¿por qué tengo yo que solicitar esta promoción si tampoco creo que me vaya a beneficiar de ningún modo?
Bueno, principalmente porque es a coste cero. Aunque suene un poco raro decirlo, hoy en día no hay nada Sí, a coste porque cero. ahora lo explicaremos eso. Eso es, pero esa sería la principal. Y luego la segunda porque si tienes la web y la tienes desactualizada, nosotros a través de un estudio podemos detectar esos errores o puntos de mejora y trabajar sobre ellos. Y si no la tienes, realmente no tienes un posicionamiento en el entorno digital. Es muy difícil que la gente, salvo que sea cercana a tu entorno, pues te encuentre o te conozca, ¿no? Entonces, es un paso muy importante hoy en día, en los tiempos en los que vivimos, que el mercado está 100% digitalizado, el tener esa presencia y que por lo menos te vean. Claro, y esto en un contexto económico en el que vamos evidentemente a la digitalización. Esto, poner en marcha este tipo de promociones y que los empresarios y autónomos puedan pues renovar sus equipos informáticos, diseñar una nueva web, mucho más accesible, mucho más vistosa, también ayuda a la productividad de las empresas. 100%. De hecho, lo que estamos viendo es que la gran mayoría de los autónomos o pequeñas empresas que están trabajando y que quieren digitalizarse, el día de mañana verán reflejado, ¿no? ese esfuerzo, ¿no? Que al final es un esfuerzo para ellos, el invertir ese tiempo en desarrollar esos contenidos en su página web, que sobre todo lo que les va a dar es una visibilidad mucho mayor en un entorno 100% digitalizado, en el cual hoy desde los más menores, 14, 15 años, ya tienen su teléfono móvil buscando por internet, a personas de 80, 90 años, que antiguamente esto parecía una panacea, pero que realmente hoy es una realidad. Claro, pero ¿qué tipo de empresarios concretamente, bajando ya a tierra, pueden ver que les beneficie esto? Porque, claro, habrá gente que diga, bueno, esto será más de un sector en concreto, no sé, imagínate, la construcción, el sector industrial, esto le beneficia por tal. Habrá gente que diga, no, es que un pequeño peluquero pues tampoco quizás se había muy beneficiado de elaborar una web, de adquirir un ordenador, no sé. ¿Hay algún sector o actividad laboral en concreta que esté o que se pueda ver más beneficiada por esta promoción? O incluso en las solicitudes que ya se han tramitado, ¿hay un sector que en concreto pues destaque por encima del resto? Pues mira, podría decirte que de las casi 5.000 solicitudes que llevamos tramitadas actualmente, no hay un claro sector que destaque al 100%, sino que realmente está abierto para todos los sectores. Y es curioso porque desde los comercios más tradicionales de barrio a pues, grupos más grandes, como puedan ser más abogados, arquitectos, que quizás le puedan sacar un partido mayor, es que estamos viendo que cualquier núcleo de mercado tiene cabida en este nicho que estamos actualmente. Y geográficamente también, entiendo, no es una cosa de las grandes ciudades ni las ciudades dormitorio. O sea, no, al contrario. De hecho, lo que sí que estamos viendo es que hay una gran parte de pequeñas ciudades que no tienen una representación, como puede ser la capital Madrid o grandes núcleos, Barcelona, Zaragoza, que también es importante para ellos, sobre todo porque te da una presencialidad que en algunos casos le revierte o le transforma luego en futuras compras de clientes que hayan visitado esa ciudad. Bueno, y decías antes que esto era a coste cero. Así es. No hay ningún truco por detrás que luego venga Hacienda, la señora María Jesús Montero, y nos meta otra vez la mano en el bolsillo y se lleve X dinero porque hayamos tramitado esta solicitud. ¿No hay ningún truco de fondo? No tenemos actualmente ningún truco de fondo y viendo el periodo en el que estamos no lo vamos a encontrar. La realidad es que cuando nosotros empezamos con la tramitación, nos encontramos con un periodo en el cual 1 mes y medio hasta que realmente resuelven los expedientes. Llegado a ese periodo, lo que sí que nos pide en este caso es adelantar ese pago de IVA. Nosotros lo que hemos encontrado es una clave, que es hacer una declaración de pago responsable, en la cual nosotros adelantamos ese IVA, les damos esa carta de ese pago para que el autónomo se lo desgrave en su cierre trimestral, para que posteriormente, una vez que se haya beneficiado de ese gravamen, nosotros recuperemos ese IVA. Con lo cual, el coste para el autónomo es cero. ¿Y todo eso lo tramitáis vosotros? 100%, con un equipo que tenemos dentro de la casa. Se encarga tanto de la tramitación, las subsanaciones que puedan surgir a posterior y luego, por supuesto, lo más importante, que es el desarrollar esa página web para el comercio, como él quiere, con sus estándares y, sobre todo, pues con un equipo que le va a guiar para sacar el máximo rendimiento. Claro. ¿Y tampoco hay riesgos financieros para los solicitantes? En principio no hemos encontrado ninguno, porque como tal esto es un beneficio que tiene la empresa, pero que luego se puede ir amortizando, con lo cual no se van a encontrar ninguna sorpresa transcurrido un periodo de tiempo. Claro. Y bueno, habrá quien se pregunte también por los tiempos y la planificación de caja que necesiten para este tipo de
de solicitud. No sé, ¿qué le podemos comentar a este respecto a los interesados? Pues mira, los tiempos con los que estamos barajando actualmente es que desde que hacemos la primera solicitud hasta que Red.es nos valide el expediente suele transcurrir de en torno a un mes y medio. En este periodo nosotros lo que hacemos es mantenemos al cliente completamente informado durante todo este proceso. Para una vez que ya está validado, pasaría a lo que llamamos al equipo de desarrollo, en el cual pues, se pondrían en contacto con él, cerrarían entrevistas y cuestionarios para poder empezar con ese desarrollo. Nosotros lo que siempre hacemos es, tomamos una primera toma de datos, empezamos con ese desarrollo, le pasamos el proyecto al cliente para que vaya viendo cuál es el funcionamiento y el desarrollo, y a partir de ahí vamos haciendo pequeños ajustes, sobre todo para que cuando se haya terminado ese proyecto, el cliente esté 100% satisfecho con lo que quiere que se potencie en el mercado digital. Y en caso de que un autónomo o una microempresa tenga varias entidades, ¿puede solicitar tantos ordenadores o webs como entidades tenga, o solo puede uno por su persona física? No, siempre que el autónomo no sea societario, puede optar a cada una de las soluciones por cada una de las empresas que tiene. Sí que es verdad que esa limitación está puesta desde Red.es, que si es autónomo societario, pues bueno, solamente dejaría solicitar por una de las empresas que tiene. Claro. Y por detallar un poco los detalles de esta promoción, en cuanto a la web, ¿qué incluye esta web? Ya hemos dicho que un diseño personalizado, pero ¿hay algo más que pueda interesar a los autónomos y microempresas para tramitar esta solicitud? Sí, a ver, principalmente lo que hacemos es pues lo que viene siendo una página web ad hoc para el cliente, pero claro, es que aquí son muy variables las peticiones con las que nos encontramos. Hay clientes que simplemente quieren una home, un banner principal con un posicionamiento, conócenos, y hay clientes pues bueno que incluso pueden llegar a solicitar books de reserva, ¿vale? Sobre todo para establecimientos como puedan ser pedanías y bueno, agendas. Es que es muy variable en este caso el desarrollo de las páginas web, pero bueno, incluimos también un posicionamiento dentro de este desarrollo, con lo cual ya directamente una vez que sale al mercado ya lleva ese posicionamiento. ¿Y qué les, no sé si recomendamos o digamos, qué les explicamos a los oyentes que puedan estar interesados en este trámite y que digan, bueno, pero es que yo no quiero un ordenador de mesa, yo no quiero un PC, yo quiero un MacBook? Pues actualmente nosotros trabajamos con más de 20 ordenadores, con los cuales te podría decir que el 80% los cubre el 100% de la solución, con lo cual no habría ningún coste. Y sí que es verdad que tenemos otros ordenadores, como puede ser Apple, que sí que es verdad que lleva un coste algo adicional, pero bueno, es un coste mínimo. Hablamos de un MacBook por 400 euros. Realmente para aquellos que son fieles a la marca es un coste muy, muy pequeño. Claro. Pero, como decíamos, esta promoción se financia con fondos Next Generation de la Unión Europea, que sabemos que se están agotando. Por tanto, hay que darse prisa porque puede llegar el momento en el que la gente ya, aunque lo solicite, se quede sin fondos. Sí, de hecho nos estamos ya encontrando, o que se está empezando a escuchar, que los fondos llegan a su tope. Y lo que no nos gustaría en este caso es que, claro, tenemos una avalancha ahora mismo de solicitudes, por eso hemos dejado ese pequeño margen para poder garantizarlo, pero lo que no queremos es que llegue el día en el cual pues, vayamos a introducir esos datos del cliente y no nos deje tramitarlo porque ya no da acceso a poder tener esa solución. Y ya, bueno, estamos terminando la entrevista, pero a mí me interesaba saber cómo garantizáis la adopción de este nuevo equipo y de esta nueva web en cada comercio. Bueno, lo principal es conocer al cliente, conocer cuáles son sus necesidades y en tal caso aconsejarle, porque al final muchas veces vemos grandes páginas o desarrollos muy muy potentes que detrás conlleva una serie de costes que son muy muy elevados. Al final no es simplemente la página, hay que mantenerla. Entonces nosotros tenemos un equipo detrás de desarrolladores y de gente experta en esta materia que lo que hace es trabaja muy de la mano con el autónomo para poder dar este servicio y aconsejarles y acompañarles en todo momento. Claro. Al final muchos de los oyentes o muchas de las personas con las que nos encontramos se dan cuenta pues que a nivel de desarrollo tienen una idea muy clara pero no saben cómo plasmarlo. Entonces este equipo lo que se encarga es de ayudar a potenciar todo ese trabajo. Pues ya lo saben, los fondos europeos se están agotando. Se agota también el plazo para la solicitud, lo hemos explicado. Termina la promoción el 31 de octubre, pero si quieren garantizarse que va a llegar el ordenador y la web a tiempo, tienen que hacerlo antes del 29 de octubre como fecha límite, ¿no? Así es. Y toda la información la pueden encontrar en ordenadorlibertad.es.
Muchas gracias, Rubén, un placer por tenerte. Y nada, a todos ustedes les animo a que busquen, se informen y lo soliciten. Gracias a ti, Rubén. Y nada, como siempre, mañana les esperamos aquí en Con Ánimo de Lucro a las 12 de la tarde.